los del 50, ahora todo el mundo es del 50. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué, unos son del 50 y otros. María Victoria Atencia nació en noviembre de 1931 en Málaga. Hasta el momento ha publicado más de 20 libros de poesía, poemarios, que han sido traducidos a todas las lenguas más habladas y leídas de nuestro planeta. Hablo del inglés, del francés, del alemán. Pero lo que todavía es más importante es que María Victoria es una poeta leída, es decir, leída no solo por aquellas personas que tienen la obligación y la devoción de leerla, sino por otras muchas personas más. Se dice que la poesía es un género literario, que se vende poco, pero también es cierto que la poesía es un género que se lee mucho, precisamente porque la poesía transmite emoción, transmite misterio, lo hablábamos antes, María Victoria y yo, y esas características son las que busca el lector en el texto literario, muchos al menos de los lectores. María Victoria desde el principio de su carrera literaria se propuso no presentarse a ningún premio. Sin embargo, María Victoria posee galardones que reconocen su obra, no porque se haya presentado a esos premios, sino porque otros han querido reconocer la importancia indudable de su poesía. Estoy refiriéndome al Premio de la Crítica Andaluza, al Premio Nacional de la Crítica, al Premio Góngora. También es miembro, y es un dato muy importante, de la Hispanic Society de América, y además es medalla de oro de la provincia de Málaga e hija predilecta de Andalucía. María Victoria, con todos esos datos biográficos y otros muchos que podíamos agregar, ¿qué papel desempeña el lector en tu obra? ¿Qué papel le concedes tú al lector en tu obra? Pues le concedo un papel tan importante como el mío en el momento de escribirlo, puesto que el lector es el que va a crear también el poema. El poema sí ha venido a mí por una gracia especial, pero yo soy casi como un medio de transporte para llevar mi palabra y lo que yo he creído que era un poema hacia él. Entonces al llevarlo a él se vuelve a crear el poema. Sin él no habría poema. Claro, es decir, el lector cuando tú estás concibiendo el poema, cuando lo estás escribiendo, sí. Está presente en sí. cómo vas a llegar a él. Sí, lo tengo presente que no solamente es una cosa para mí, sino que yo quisiera que fuera ese poema una cosa universal, que pudiera llegar a cualquiera y a todo. Por eso los que me están oyendo en ese momento para mí son muy importantes, porque son los que van a decir de verdad si es un poema o no lo que yo estoy leyendo. Claro, y esa pregunta que te hago del lector, María Victoria, me llevaría también a pensar en qué papel social le concedes tú al poeta. Me refiero a social dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, lógicamente. Sí. Pues yo creo que es un papel importante desde su punto de vista, puesto que él tiene la obligación de crear un mundo especial y más si se lo han dicho verdaderas personas de las que puede fiarse. Entonces él tiene la labor de seguir creando a través de la palabra cada vez mejor en esa sociedad para dársela a los que están a su alrededor. Quiero decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el poeta probablemente en una sociedad como la nuestra, que yo creo que siempre se ha dicho eso a lo largo de los tiempos, el poeta puede hacer un regalo a la sensibilidad del lector, a la sensibilidad del público y por tanto a la sensibilidad social. Social, claro que sí. Y ese sería probablemente el papel que podría tener. Yo creo que sí, yo creo que es el papel que debe tener, trabajar sobre esa maravilla que tiene en las manos y ofrecerla a la sociedad, a los que comparten con ella ese gusto por la poesía. Claro, además, Perdón, no, estabas hablando tú. No, que me parece que precisamente ahora, en estos tiempos que estamos difíciles, pues debe surgir la poesía y como decíamos antes, la poesía que tenga un misterio, que tenga un aliento, algo para sacarnos muchas veces del caos que la vida tiene. Claro, además, María Victoria, en tu caso, tú publicas los dos primeros libros de los que hablábamos antes en 1961. Sí.
Tú misma has contado que luego se produce un paréntesis porque estás en unas lecturas Sí, y sí. hasta 15 años después no publicas otro libro. Sí, Eso ha hecho que la llamada crítica literaria sí, no te encasille, diga que perteneces a la segunda generación de posguerra, es Sí. decir, a los novísimos. los novios. Los novísimos tienen esa concepción que tú acabas de hablar de la poesía y del papel social del poeta. Sí. Es decir, mire usted, mi papel no es cambiar el mundo, mi papel es ofrecer mi visión del mundo a quien quiera compartir. Claro. ¿Es eso Sí. lo que estamos Sí, diciendo, sí, María sí, Victoria? muy bien, muy bien. Aunque yo creo que por edad estoy más cerca de la poesía del 50, del grupo del 50. Claro, Claro. claro, pero quizás los parámetros del grupo de los 50 Sí. no sean precisamente esos que Sí, hablamos estoy más cerca precisamente de los novísimos, que es cuando volví a retomar otra vez la escritura, Claro, pero después de los 15 años, sí. ahí lo que ocurre, María Victoria, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que podría ocurrir que decir, bueno, yo pertenezco a en tu caso, Sí. pertenezco a la generación del 50, efectivamente, y a los novísimos. Sí, Pero claro, es que en la generación del 50 se omite, ¿por qué? Porque la crítica fue así en su momento a todo el grupo cántico, que realmente es lo que entronca a la poesía anterior a la guerra civil sí, sí, con los novísimos. claro, claro. Claro, y yo es que, perdóname, yo te veo muy cercana, pues, por los parámetros de tu poesía, por el lenguaje, Sí. a cántico. Sí, también tengo que tener algo de cántico, puesto que los primeros pasos los di muy cerca de ellos, ¿no? Aunque no creo yo que haya mucho de cántico en mí. Yo creo que no. No, yo creo me que refería al cuidado de la palabra. Eso sí, sí, a sí, eso a me la refería, riqueza exactamente. verbal, a eso sí, Claro, en eso sí. claro. Sí, sí. Y al cuidado de la estructura del poema, También, también. a lo delicado del poema, que no tiene porque puede referirse a un tema muy ambicioso intelectualmente, sí, sí. o puede referirse también a una cosa de las que se consideran, entre comillas, nimias. Nimia, sí, A sí, eso sí, me sí, en eso refería. sí, también. ¿Qué lugar crees que tienes en la historia de la poesía española contemporánea, María Bueno, Victoria? eso Y lo tienes. Eso me hace mucha gracia. Esa cosa de los críticos y de los que están por fuera, yo no estoy pendiente de eso. Claro. Si me dicen, estás en los 50, bien, estás con los novísimos, bien, yo no estoy en ninguna parte. Estás Yo en no tu estoy poesía. nada más que en mi deseo de poder escribir cada vez un poquito mejor, de sacar algún buen poema y poderlo dejar. ¿Ese sería tu sueño literario, María Pues Victoria? sí, no tengo otro sueño, tengo sueño de eso, de hacer algo dentro de lo que es mío, muy bueno para los demás, porque con tantos libros como he escrito, verdaderamente yo no sé si habré escrito algunos poemas de esos que yo digo, bueno, habré escrito libros, he escrito poemas, pero no lo sé. Entonces pido eso, que queden algunos grandes poemas, que yo pienso que no son míos, a mí me vienen los poemas, yo los cojo a mitad, el poema me viene a media y yo salgo a su búsqueda y entre los dos creamos una cosa para luego pasarla a un tercero, pasarla a la vida. Entonces, como estoy en ese camino, en esa coyuntura, pido eso. Yo que me creo, María vengan Victoria, en estos últimos años que me quedan algunos poemas que pueda servir para muchas personas, para ayudarles a vivir, para ver la belleza que tenemos en este mundo, para, en fin, algo grande que no lo voy a hacer yo, lo hago contando con lo que tengo, con la verdaderamente, con esa cadena que traemos de poetas que vienen antes que nosotros. Yo estoy metido en esa cadena y voy a pasar, lo dejaré hacia otro, no me creo nada.